Hoy cerramos el año con un programa especial, de lujo de verdad. El título es Oxígeno y Vida, que será un breve recorrido sobre la enorme importancia que tiene este elemento para nutrir y regenerar las células de todos los organismos, y de cómo está presente en todos nuestros universos también, y en la mayoría, si no en todos, nuestros procesos de salud y de enfermedad. Y para literalmente abordar este apasionante tema, estamos seguros que les va a gustar, les va a parecer así verdaderamente apasionante. Por supuesto, hemos invitado a nuestro especialista, el doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez, subdirector general del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuevo. No, Edwin, para mí es un placer y un honor estar aquí. Y justo cuando venía en camino, me acuerdo que nosotros empezamos este programa. Yo fui el primero de que entrevistaste. Así es. Y para mí es un honor regresar a casa. Y además, radio. Muy buena mano, ¿verdad? Sí. Un padrino verdaderamente de lujo, excelente. Y bueno, pues justamente cumpliendo con este objetivo de difundir la ciencia médica y todo lo relacionado con la salud, con la enfermedad. El doctor Cuauhtémoc Sánchez Rodríguez es maestro en ciencias y maestro en salud pública. Él es profesor titular de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor asociado de la Michigan State University. Es también miembro de los comités ejecutivos del American College of Hyperbaric Medicine, International Hyperbaric Medicine Association, American Board and Wound Healing, y es director ejecutivo de la red de emergencias de DAN en Latinoamérica. DAN es, por sus siglas en inglés, Divers Alert Network, es la red de buzos deportivos, ¿verdad? En términos de alerta, ¿verdad? Uh-huh. Para casos de accidentes y de alerta. Bien, pues tenemos un tema extraordinario, complejo, un tema del que, pues, quienes no estamos dentro de la ciencia, no estamos dentro de la medicina, pues su nombre, la palabra simplemente de oxígeno, la asociamos para una gran cantidad de nuestras actividades y de las cosas que realizamos. Se habla incluso de que se necesita oxígeno en las finanzas, o se necesita oxígeno en la política, o se necesita oxígeno en las parejas, se necesita oxígeno para muchas y muy diversas cosas. Pero, doctor, siendo usted precisamente un especialista en el tema, ¿qué es el oxígeno y por qué es tan importante? Yo creo que para poder contestar esa pregunta, que parece muy sencilla, tenemos que regresar a la formación de la Tierra. Y el otro concepto es que yo llevo 30 y tantos años estudiando oxígeno. Entonces yo defino mi vida, yo veo mi vida a través de una ventanita que es la ventana del oxígeno, y para mí todo tiene una implicación con el oxígeno. Lo que tú me quieras decir de la vida o la historia de la vida en la Tierra tiene que ver con eso. Pero déjame regreso a la historia porque siempre es importante. El sistema solar, en particular la Tierra, se piensa que se forma hace 4.5 de miles de millones de años. Y en esta formación, pues obviamente tenía una temperatura de más de 800 grados, se enfría muy rápido, y en este enfriamiento rápido se empiezan a condensar los grandes océanos. Para empezar, la Tierra, es curioso el nombre porque debería ser llamado océano, ¿no? El 80% claro, de la Tierra es un océano. Así es. Y una vez que se enfría, la primera muestra de vida que tenemos en la Tierra es hace 3.5 miles de millones de años, que en inglés se llama Luca, que es el último ancestro unicelular que tenemos, y hay un fósil con una muestra de la presencia de vida en la Tierra ahí.
3.5 miles de millones de años, ¿no? Y la Tierra se empieza a colonizar con procariotes, que son células unicelulares muy básicas, ¿no? Sin membrana celular, una serie de cuestiones ahí medio particulares. Y en el surgimiento de nuevas especies hace 2.000 millones de años surge una que se llama la cianobacteria, una cianobacteria. Y la cianobacteria utiliza dióxido de carbono y azúcar y produce un compuesto de su metabolismo que se llama el oxígeno. Y entonces se empieza a llenar la Tierra de oxígeno y en ese momento desaparece toda la vida terrestre. Toda la vida en la Tierra. ¿Hubo vida en la Tierra? Antes, sí, claro. ¿Pero sin oxígeno? Con una cantidad muy pequeña, y sabemos esto porque sus depósitos o el oxígeno se mantiene unido a las piedras, claro, ¿no? Y hubo una cierta cantidad, pero era muy pequeñita, ¿no? Y cuando las cianobacterias empiezan a llenar el mundo, nuestro mundo, con oxígeno, la vida desaparece a excepción de 2 células. Las que se meten en la Tierra y metabolizan nitrógeno, que son las que están en un consorcio con las raíces de las plantas, ¿no? Y las que se meten en el fondo de mar y metabolizan sulfuro, que son 2 especies que todavía están en la Tierra y que llamamos arqueas o viejas, ¿no? Y entonces de 2.0 miles de millones de años a 1.000 millones de años, o sea, tardamos 1.000 millones de años en poder utilizar el oxígeno a nuestro favor. Y en ese momento, cuando lo empezamos a utilizar a nuestro favor, lo primero que sucede es que hay energía suficiente para que las células se dividan sexualmente. Antes nada más teníamos una célula madre que hacía 2 hijas por mitosis, se divide la célula a la mitad, se abre el DNA, se complementan los DNAs y se separan las células, pero son idénticas a su madre y la variabilidad genética es muy pobre, porque una vez en cada 1 millón de reproducciones va a haber una variación genética que puede ser viable o no viable, ¿no? Sin embargo, cuando hay suficiente energía, se dividen en sexuadas, masculinas y femeninas, y cada una de ellas tiene su material genético que se mezcla. Eso para producir hijos diferentes, porque ya es como pasa con nosotros, los hombres, ¿no? Las mujeres y los hombres tenemos 23 cromosomas, intercambiamos la información y nace un ser que tiene cierto porcentaje cada uno de nosotros, pero es totalmente distinto, a pesar de tener una serie de secuencias muy parecidas. Y a partir de ese momento es que empieza a haber eucariotes, células más especializadas, y luego seres multicelulares, y luego las 5 grandes especies de vida que hay en la Tierra. Sin embargo, hay que regresarse un poquito. Hace 3.5 miles de millones de años, cuando surge Luca en la Tierra, Marte tenía agua. Tenía las mismas condiciones que nosotros para poder generar vida. Y en la Tierra lo que se empieza a formar con el oxígeno es una atmósfera que nos protege los rayos solares, de una serie de cosas, pero que mantiene la posibilidad que el ser humano pueda habitar, o las especies, la vida pueda habitar. Marte sin esa atmósfera se resecan sus grandes depósitos de agua y se vuelve pues, un planeta casi sin vida, aunque debe haber, ¿no? Y lo segundo es que la Tierra, entonces, con esta atmósfera, cambia totalmente y permite la población, los crecimientos poblacionales que tenemos en la Tierra y miles y millones de especies, ¿no? Cada una con una interfase para poder utilizar el oxígeno a su favor. Entonces ahora, este paradigma, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ya sabemos que fue la gallina, porque tuvo que haber división sexuada antes de que hubiera la posibilidad de crear nuevas especies o una especie o un ser diferente de cierta manera al anterior. La otra cosa que es interesante en la historia es que el oxígeno
como tal, el nombre se lo da Lavoisier, ¿no? En 1754. Y Lavoisier se lo da, y el oxígeno en francés significa generador de ácidos, ¿no? Porque él dice, si el metal se queda afuera y se oxida, se corroe como si yo le echara un ácido, entonces debe ser un ácido, o debe de partir de ácido. Sin embargo, quien lo descubre, y como pasa en la historia, a veces los países dominantes marcan cómo se escribe la historia. En mucho tiempo se le dio esta posibilidad a Presley en 1774, aunque Scheele, que era sueco, lo había descrito en 1772. Presley escribe un libro y le llama El aire desfoglicado, porque él hablaba sobre la teoría de Phlogiston, que decía que el oxígeno derivaba de todos los materiales sólidos y salía de ahí, cosa que era un error, pero se le dio el título porque él lo escribe y Scheele no lo escribe. Sin embargo, ahora sabemos que el descubridor del oxígeno fue en 1604 Michel Syndybogius, que era un alquimista polaco, en 1604, y él lo hace quemando nitrato. Y Drebbel, en 1624, 20 años después, fabrica un submarino de madera, en donde los remeros, para que aguantaran más, quemaban nitrato por la indicación de Syndybogius, ¿no? Y entonces aguantaban más distancia en el submarino, como pasa mucho del desarrollo real de la ciencia en el mundo, tiene muchas veces su origen militar. Entonces, de entrada, el oxígeno, lo que hoy somos, como este planeta que conocemos y como nos conocemos, parte precisamente de esta formación, de este elemento del oxígeno. Así es. Si no hubiera habido ese elemento o esa molécula, no existiríamos. Incluso la misma sexualidad que propicia, ¿es correcto decir esto? Sí. Esta sexualidad que propicia dentro de la naturaleza es lo que permite generar esta enorme diversidad, el inicio de toda esta enorme diversidad que hoy conocemos. Y de hecho, dentro de esta ventana de oxígeno que yo vivo y que ya vivo, no sé, antes la estudiaba, ahora la vivo, ya ingresé ahí ya hace muchos años. Si tú ves la variabilidad de oxígeno a través de estos años de vida de la Tierra, todas las desapariciones, las 4 grandes desapariciones de especies en la Tierra, tienen que ver con que haya una disminución por debajo del 16% de oxígeno, incluyendo cuando cayó el meteorito en Chicxulub, porque se consumió el oxígeno por el incendio que hubo, o que haya bajado por arriba del 10% de lo que tenía anteriormente. Y en el Jurásico, cuando están las grandes especies, probablemente el oxígeno de la atmósfera hubiera estado cerca del 30%, porque si no, no hubieran podido sobrevivir con esas dimensiones sin tener la posibilidad de generar toda la energía que el celular, a nivel celular, que produce el oxígeno, que utiliza oxígeno para producirse. Muy probablemente había más oxígeno que en la actualidad. Exactamente. Y por eso podían tener esos tamaños, ¿no? Claro. Y esta variabilidad de la concentración de oxígeno o del porcentaje de oxígeno en nuestra atmósfera es lo que ha hecho las grandes variaciones de las especies vivientes. Pero no solo me detengo a eso. Ayer o hace una semana encontré un artículo maravilloso en Science que hablaba sobre el cambio térmico en la Tierra en los últimos 500 millones de años. Yo, sorpresa, todos los cambios térmicos en el gran enfriamiento que hubo y luego calentamiento y todo eso, el calentamiento global actual, van exactamente igual con las concentraciones de oxígeno en los últimos 500 años. Entonces, nuestra vida, como seres humanos, depende de que podamos respirar oxígeno, pero la Tierra en sí depende de esta concentración también, no nomás nosotros, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, las plantitas no respiran oxígeno, producen oxígeno. La cantidad de oxígeno que respira también la Tierra, claro, puede decir. Sí, que tiene la Tierra. Toda la vida en la Tierra tiene que ver con esto. Ahora, todas las especies, fuera de estas 2 arqueas, pero incluyendo estas,
tienen la posibilidad de vivir en cierto porcentaje de oxígeno. Lo que no les he dicho es qué pasó en estos 1,000 millones de años en el que surge el oxígeno y que lo podemos utilizar a nuestro favor. Lo primero que tuvo que pasar es que tuvimos que desarrollar un sistema antioxidante, ¿no? Y de ahí se empiezan a generar sistemas enzimáticos, no enzimáticos, pero sobre todo enzimáticos, y de estos la predominancia son de 3 grandes familias, aunque hay muchas más, son las peroxidasas, las catalasas y sobre todo la superoxidismutasa, que es una enzima, o es una familia de enzimas, que son 3 familias en el ser humano, que lo que hacen en una reacción, nosotros tenemos el oxígeno, los radicales libres famosos estos, tenemos el oxígeno tiene electrones, 4 electrones, y cuando uno de estos electrones, que digamos son como estrellitas alrededor de la Tierra, o como las lunas alrededor de la Tierra, que entra energía y se sube a una órbita superior, que le llamamos REMPE superior, una órbita más alta, es como si lleváramos una pelotita por arriba de la Luna, ¿no? Que digamos que esa es la órbita que normalmente tiene. Entonces, al escalar esa pelotita un poquito más arriba, hace medio negativo ese espacio, ¿no? Porque falta la presencia de esa pelotita. Y eso es lo que se llama un radical libre. Es un elemento que no tiene apareados sus electrones o sus estrellitas o sus lunas alrededor de ellas y se vuelve activo. Y esto solamente se puede controlar de 2 maneras. Una, con una sustancia que lo neutralice, como las vitaminas, por ejemplo, la vitamina E, o con una enzima, como las que mencioné, superoxidismutasa, catalasa, peroxidasa, pero hay muchas más. Oxigenasa, NRF2, hay muchas, ¿no? O que actúe con otro compuesto igual de activo que él y forme un compuesto más estable, ¿no? Entonces, si tienes un oxígeno activado o con una carga negativa que se llama superóxido y actúa en presencia de agua con otro superóxido, va a formar un compuesto más estable que se llama peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y esta reacción se le llama de Haber-Weiss. Bueno, la superoxidismutasa la hace rapidísimo. ¿Qué valor tiene esto de las enzimas? Si tú agarras y dejas 1 gramo de azúcar en tu ventana, suponiendo que no se va a mojar ni nada, va a consumirse, va a tener una combustión en 1 mes. O sea, se va a acabar degradando en 1 mes un cuadrito de azúcar de 1 gramo, ¿no? Si tú tienes una enzima, esto te lo puede hacer 1/10 de segundo. Y para el cuerpo es muy importante. Claro. Porque si no, ¿cómo produce energía? Entonces, igual, estas enzimas antioxidantes que formamos, tuve la oportunidad con un amigo que es Javier Apodaca, que conoce muy bien, que es un bioinformático increíble, de seguirla. La seguimos desde los procariotes, estas células que existían antes de que hubiera oxígeno. Y que cuando empiezan a producir oxígeno, surge la superoxidismutasa. Desde ahí la seguimos y cambió 23 segmentitos pequeñitos de esa enzima en 3.5 miles de millones de años. Quiere decir que es una enzima que surgió eficiente, que ha sido eficiente toda la vida. Y las descubren Friedrich y McCord, que para mí se me hace que es un premio Nobel que no se ha dado o reconocido y que vale la pena, porque sin esos antioxidantes no hubiera habido esta vida en la Tierra. Y la otra parte que tenemos que entender es que nuestra atmósfera, toda la atmósfera tiene 21% de oxígeno. Nuestra atmósfera mide 10 kilómetros de alto. 33,000 pies, que esa era la altitud que volaban los aviones. Ahora, porque los aviones tratan de ahorrar gasolina porque es más cara, vuelan a 36,000 o 37,000, que están fuera de la atmósfera porque ya no hay aire que los detenga. Entonces van más rápido. Y de hecho sus velocidades, sus distancias se han mejorado y su eficiencia se ha mejorado. Sin embargo, hay una parte muy importante del oxígeno que hay que entender y que es cuando una persona tiene un infarto en la Ciudad de México, que son 2,240 metros de altitud, le dicen váyase a la orilla del mar porque ahí va a tener más oxígeno. Y en esto,
Pues suena ilógico porque toda la atmósfera es de 21%. Entonces hay 21% aquí, como hay 21% en la punta allá del Everest, como en la Ciudad de México. Sin embargo, nuestro cuerpo funciona siguiendo las leyes de los gases, y en esta que es la ley de Dalton, que habla sobre las presiones parciales de los gases. Ahí juega un papel importante la presión. Exacto. Entonces, la presión parcial de un gas, que sería qué tanto presión ejerce en una mezcla ese gas en particular, y en el aire, el 21% es oxígeno, el 78 y cachito es nitrógeno, y otros gases raros como el argón, el freón, el argón, el neón, dióxido de carbono, ¿no? Es pequeñitas cantidades. Sin embargo, si la consideramos al aire como una mezcla de 79-21 para hacerlo más fácil para el auditorio, este 21% de oxígeno que está en toda la atmósfera va a tener una presión parcial de oxígeno que va a depender de la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 1, que es el peso que ejerce todo el aire sobre la superficie de la costa o del nivel del mar, y a eso le llamamos una atmósfera, ¿no? Que por cierto lo descubre Berti, y que luego se lo copia a Torricelli, lo cambia y lo conocemos como descubrió la presión atmosférica. Así es. A Torricelli, aunque no es él, sino es ya como Berti. Un par de años antes, de hecho. Pero bueno, entonces si depende de eso y nosotros estamos respirando 21% de oxígeno a una atmósfera, si nosotros multiplicamos eso, vamos a tener una presión parcial de 21% a nivel del mar, ¿no? Siguiendo la ecuación o la regla de Dalton o la ley de Dalton. Pero si estamos en la Ciudad de México, tenemos 0.8 de atmósfera en la Ciudad de México por la altitud, y el 21% multiplicado por 0.8 es 16.8. Entonces, nada más por cambiar de altitud y bajar al nivel del mar, tenemos 25% más de oxígeno. A pesar de que ¿Más sea... ¿Más oxígeno arriba? Más oxígeno a nivel del mar. Claro. ¿No? A pesar de que sea siempre 21%, la presión parcial de oxígeno será mayor porque nosotros tenemos mayor presión, y esta relación de presión atmosférica con el porcentaje o la fracción respirada de oxígeno nos da la presión parcial. Y la presión parcial en Everest debe estar por ahí de 0.4, entonces... Los alpinistas en el Everest y en este tipo de picos de montañas tienen que llevar incluso oxígeno. Claro, ¿no? Acuérdate que el ser humano está hecho para vivir en una fracción muy pequeña de la troposfera, lo que se llama la troposfera, que es de 0 a 4,000 metros. Aunque hay algunas especies que viven, de seres humanos, que viven arriba de 4,000, son muy raras y realmente están en los Andes y en el Tíbet, ¿no? Entonces, que llegan y son muy pequeñas las poblaciones, muy particulares en su eficiencia, ¿no? De cómo utilizan el oxígeno. Uh-huh. Sin embargo, por lo menos empezamos a entender que el 21% de oxígeno en la atmósfera nos da la posibilidad de la diversidad de especies que tenemos y nos permite evolucionar como evolucionamos, ¿no? La segunda es que dentro del descubrimiento del oxígeno hay una serie de cantidad de errores que hubo en un principio que siguen las leyes de los gases y que nos permiten hacer lo que nosotros hacemos. ¿Cómo llego yo al oxígeno? Porque yo utilizo una ley de los gases que se llama la ley de Henry, en donde al aumentar la presión, aumentamos la solubilidad del gas en los líquidos corporales, en el plasma sobre todo, y yo puedo disolver en el cuerpo entre 15 y 20 veces más oxígeno nomás por usar la presión. Es un efecto físico. Esto sería parte, digamos, de la explicación del cómo en una cámara hiperbárica, que es precisamente la especialidad de usted, y el equipo que se utiliza para llevar el oxígeno mediante presión, y esto resuelve una serie de problemas de salud que incluso a algunos pareciera que es casi como magia, ¿verdad? Porque ni siquiera se está tomando algo. Es un principio físico en lugar de un principio químico, como se llaman los medicamentos. Parte de esto que te platico es una de las cosas que
que hemos desarrollado dentro del mundo, nosotros en México, y no lo tiene mucha gente allá afuera, ¿eh? Esto es algo... Nosotros hablamos de 5 conceptos muy importantes para la vida y las enfermedades, ¿no? O sea, no solo para la vida, sino para las enfermedades. El primero es oxígeno, que vamos a tratar, el que estamos tratando hoy. El segundo, que tiene mucho que ver con esto, es tiempo. El tercero es metabolismo. El cuarto es la comunicación celular. Y el quinto es forma y función. No creo que nos dé tiempo de tocar todos estos, pero sí me gustaría tocar por lo menos 3, que es el oxígeno, que estamos entendiendo que surge hace 2,000 millones de años, tardamos 1,000 millones de años para poder utilizarlo a nuestro favor, y a partir de ese momento, ¡bum!, la vida en la Tierra cambia de una manera muy favorable. Ahora, no solo necesitamos enzimas y sistemas antioxidantes, sino que también necesitamos un generador de energía que utilizara el oxígeno y nos diera energía útil para la célula. Y aquí es, en los 2 grandes grupos, es el cloroplasto en las plantas y la mitocondria en las células. La el mitocondria, motorcito que le dicen que está dentro de la célula. como el generador de tu auto, sí, como en las plantas eléctricas cuando se va la luz que a veces tenemos en casa. Tenemos una en cada célula. Tenemos una o varias en casa. O varias también. Varias, sí. Depende mucho de qué células, para qué y en qué momento está. Por eso decía yo el tiempo de metabolismo. Lo primero que pasa en la mitocondria, yo digo que en una de mis conferencias digo, Dios hizo al mundo en 7 días, y en el 8º día, cuando le da cerebro al ser humano, Kölliker en 1857 descubre la mitocondria. Porque es tan importante en el crecimiento de nuestra eficiencia como especie para utilizar, o nuestras especies para utilizar oxígeno para producir energía. Entonces imagínate, si tú no tuvieras mitocondrias, o si una célula no tiene mitocondrias, la posibilidad de utilizar o de hacer energía es a través de un mecanismo muy sencillo, ¿no?, que es o fermentando, o que es la manera más básica, es un sistema anaerobio y produce 2. Cuando tú usas la mitocondria en el ciclo de Krebs, produces 36, que utilizas 4 para utilizar 36, y realmente tienes 32 de ganancia. Y esto, digamos, para que la gente lo entienda, 32 que ATPs, que son trifosfato de adenosina, que lo podemos cambiar como litros de gasolina. No es lo mismo que produzca 2 litros de gasolina para todo tu movimiento en un día en tu auto, a que tengas 32 cada vez que usas 1 gramo de azúcar. La energía con la que funciona el organismo es esto. Es eso, son fosfatos. Son a partir de nuestras células. Sí. De nuestro sistema celular. Y ahora empezamos a entender, por eso te decía yo de la comunicación, que gran parte de la señalización celular temprana es a través de fosfatos. Entonces, y lo podemos pasar igual a la comunicación interna de nuestro organismo. De las células, entre células, claro, es a través de fosfatos. Es como si tú tienes tu celular, ¿no? Y toda la comunicación, la celular, el internet, la señal de acá, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, requiere de energía. Tu celular tiene una pila, las células tienen pila, que es la mitocondria. Esa comunicación es lo que permite en gran medida en que funcionemos como un solo organismo. Sí, claro, no solo nos permite eso, sino nos permite ajustarnos a los cambios del medio ambiente. Porque nosotros como células tenemos receptores de membrana, ¿no? Déjame, lo explico, antes de entrar en eso, lo explico de la otra manera. Gran parte de lo que tú como ser humano te permite ajustarte a los cambios del medio ambiente son tus sentidos, ¿no? El escuchar, la temperatura, todo tu tacto, tu olfato, todo tu vista, ¿no? Y todos esos sentidos se integran en la cabeza, ¿no? Sí, así bueno, entonces si yo te quito la cabeza, ¿cómo cuánto durarías vivo? 5 o 6 minutos, ¿no? Pierdes la capacidad de ajustarte a los cambios del medio ambiente. Bueno, si lo pasamos a una célula, si yo le quito, yo tengo una célula, tiene su núcleo donde está el material genético, ya hace toda la parte de los genes para hacer la producción de todo lo que necesita la célula. Si yo le quito a la célula el núcleo, ¿sabes cuánto vive? 20 días. 20 días.
¿sí? El núcleo son las gónadas. Es el que genera las proteínas que necesitamos estructurales o que se desgastan, pero no es quien nos da la relación con el medio ambiente, que eso lo hacen los receptores de membrana. Entonces, la parte esencial entonces de la célula no es el núcleo. Digamos que la parte esencial son todos, ¿no? Pero Todo, no es la supuesto. parte para la relación con el cambio del medio ambiente, sino para la reconstrucción de las piezas que se han desgastado en el uso durante 20 días. Y es la mitocondria. En parte, no, ese es el núcleo, pero El núcleo. a lo que voy es en la comunicación celular. Tú tienes un receptor de membrana. Sí. Y aquí hay un estímulo, ¿no? Sí. Este estímulo va a generar un cambio hacia adentro de la membrana y va a haber un efector que llega y toma el estímulo y hace su función. Claro. Y una vez que pasa esto al efector, se vuelve a quedar acá arriba listo para el otro estímulo. Si vemos a las células tienen una infinidad de receptores de membrana que le da la especificidad de la respuesta. O sea, que yo tenga en una inflamación, producción de citoquinas proinflamatorias o de mediadores proinflamatorios es por algo, porque hay un receptor y un efector. Pero quien coordina estos dos, haz de cuenta que sería la imagen como de un reloj de arena. Gordito arriba, gordito abajo, pero tiene un cuello, una cinturita. Bueno, esa parte de la cinturita es el sincronizador y coordinador de todos los impulsos del ser humano. Y eso lo hace un sistema de enzimas que se llaman las quinasas. Las quinasas. Y las quinasas son fosfatasas. Entonces, no nomás arriba, en la respuesta del receptor y del efector, requiere energía, sino en la sincronización de todos estos mensajes, que dependen de fosfatos, que dependen de oxígeno para que se produzcan, porque dependen de ATP para que se generen. Entonces, toda la energía del cuerpo requiere de eso, y es como si estuvieras en tu casa, ¿no? Tú puedes agarrar y decir, pues, tengo mis contactos, tengo mi luz, si se va la luz, ya perdí toda mi conexión, que es, por ejemplo, si una persona se ahoga o tiene un infarto de miocardio, se pierde la energía que va a generar toda la respuesta y se muere. Sin embargo, si yo te digo en un paciente en coma, te voy a dejar en toda tu casa un solo contacto, ¿no? La gente no está muerta, está en coma, pero eso no quiere decir que no esté funcionando gran parte de su cuerpo. Tiene una limitación muy importante la energía. ¿Tú qué contacto dejarías en tu casa si yo te digo, nomás puedes conectar un aparato? No, pues el que va a permitir que continúe, ¿no? Sí, ¿cuál sería en tu casa? No sé, o sea, el refri. Por supuesto. Ahí comes. Claro. Toda la energía que te vas a comer está en el refri. Claro, no en la televisión, bueno, tampoco en internet. No vas a comer de internet. Entonces, claro, lo interesante sí, de esto es que explica por qué cuando tienes un infarto y eres deportista, tu refri está lleno. Sobrevives más y te va mejor. Sin embargo, si eres un diabético y te da un infarto, tienes un vaso de leche. Porque el diabético no puede ingresar el azúcar a la célula, ¿no? Por falta de la insulina, entonces no tiene energía suficiente para sobrevivir. Entonces, un infarto en un paciente de 60 años, deportista, ¿no? Y un infarto en un paciente de 60 años diabético, la sobrevida es totalmente distinta por la reserva que tiene. Claro. Ahora, en esto empezamos a entender algunas de las cosas de la comunicación que dependen del oxígeno, que depende de la producción de la fuente energética de la célula, que es el ATP, y de toda su comunicación, que son por fosfatos. Fíjate que nosotros tenemos un citoesqueleto, cuerpecito adentro de las células, igual que tu cuerpo acá, que es el que te produce los cambios en la forma de la célula para combatir algo. Si yo agredo a una célula, de alguna manera, si yo te voy a golpear, tú te vas a defender, ¿y qué haces? Te enconchas. ¿No? La célula, cuando tiene un agresor, ¿qué hace? Se vuelve un círculo. Está protegiendo el citoesqueleto y el núcleo. Se está enconchando, ¿no? Ahora, felicidades al Canelo por su pelea, pero es muy claro de cómo le pegaba el gancho y el otro se enconchaba, ¿no? Porque se está defendiendo.
Acuérdate que las células en el cuerpo y en la vida nada más tienen dos estados, nada más. Estado de correr o defenderse, o estado de comer, crecer y reproducirse, ¿no? Entonces son los dos estados que tienen. Si tú estás en continuo ataque, que es el estrés, por ejemplo, estás corriendo y defendiendo, pero no puedes crecer y reproducirte. Si lo ves en un sistema inmune, el sistema inmune está en estrés todo el tiempo, no puede crecer y reproducirse, y entonces es mucho más fácil que las células cancerosas se reproduzcan porque tu sistema inmune está enfrascado en algo más. Así de simple, entonces. Así de simple. Y eso tiene que ver con la posibilidad de generar o utilizar energía a tu favor. Cuando estás en continuo uso, es muy difícil. O a veces el cuerpo requiere, ¿no? Nosotros sabemos que cuando te cortas un nervio periférico, digamos, te cortas sin querer aquí y te llevas el nervio, el estímulo primario de la terminal seccionada es mandar un estímulo al cerebro diciendo, necesito energía para reconectar esto, para reconstruir esto. Y entonces, en la unión del axón, que es la cola grande de la neurona, en su cuello tiene las mitocondrias, empieza a haber reproducción mitocondrial, para que tenga energía para la reconstrucción de esa vía, ¿no? Suena lógico porque si tú vas a mandar a la CFE a arreglar un cable, pues vas a tener que mandar varias camionetas, ¿no? Claro. ¿Y qué llevan? Pues gasolina para moverse. Claro. Y necesitan más cable, y necesitan todo eso, ya lo traen. Y todo eso depende del oxígeno. Es muy interesante cómo la gente hemos tenido esta pérdida de la capacidad de asombrarse. Utilizamos el oxígeno como si ya estuviera dado, es como la vida, ¿no? La vida no se acaba, claro que se acaba, y el oxígeno, claro que se acaba también, si no tenemos. Entonces, no te das cuenta hasta el momento en donde tienes una dependencia increíble de esto. Yo lo veo muy claro con los apneístas que hacen récords, ¿no? Uh-huh. Que van a bajar 170 metros en 4.5 minutos y hacen un ascenso para poder romper ese récord, pero en ese ascenso sus porcentajes de presión parcial de oxígeno en el cuerpo bajan muchísimo. Están entrenados primero para aguantar el estímulo de cómo se va creciendo el CO2 en el cuerpo, el dióxido de carbono, porque nosotros producimos oxígeno y las células como desecho producen CO2. Entonces, el estímulo de respirar no lo da la falta de oxígeno, sino lo da el exceso de CO2, pero eso lo puedes modular. Los grandes apneístas y los yogis, los grandes gurús, aprenden a tolerar más dióxido de carbono en su cuerpo y entonces respiran menos. Y puedes ver gente respirando una vez en un minuto y baja su frecuencia cardíaca a 23 latidos por minuto, cuando normalmente estamos en 60, 80, ¿no? Entonces, esto puede irse moldeando, entrenando. Sin embargo, siempre trae un costo muy importante, ¿no? La otra cosa que nos pasa es que no es lo mismo, por ejemplo, el tiempo de un infarto, falta de oxígeno por falta de flujo sanguíneo. En la primera hora tenemos la capacidad de reconstruir casi todo porque no se ha echado a perder, ¿no? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, después de 5 horas y media, 6 horas, ya no tenemos la capacidad de reconstruir todo, se nos van a morir algunas. Pero conforme va pasando el tiempo, el daño se expande y profundiza, como una gota en un lago, ¿no? Todavía es una piedra y ves el halo de la onda expansiva de esa ola. Bueno, yo le llamo a ese efecto el efecto Hiroshima, ¿no? Porque en el centro de la explosión de la bomba de Hiroshima, de Fat Boy, se mueren 34,000 gentes en ese instante, desaparecen, se desintegran, ¿no? Sí. Pero esa bomba de 1 kilotrón hace un efecto expansivo, el blast injury, que le llaman en inglés, esta onda que se va expandiendo. En los primeros 5 kilómetros desaparecieron 144,000 y en los siguientes 5, pero no kilómetros, millas, desaparecieron 80,000 más en tiempo. Así es. ¿No? Por ese efecto de blast. Bueno,
el 80% total de las muertes de Hiroshima no se murieron por el estallido de la bomba, sino por el efecto de expansión de la onda de la bomba. Así es. 222,000 gentes. Y en el centro 34. Bueno, si tú le das tiempo a un infarto cerebral, lo que va a hacer es exactamente esa extensión y profundización. ¿Por qué? Por falta de oxígeno. El tiempo es crucial entonces en la atención. Sí, porque además pierdes 1.9 millones de neuronas por minuto en interrupción de flujo cerebral. Tan escasas que están y luego perderlas así de rápido. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y no solo pierdes millones de neuronas, sino pierdes conexiones entre dendritas y axones, que son muchísimas conexiones, y fibras mielinizadas. Entonces hay un daño muy severo. Y estás hablando de 1.9 millones de células nerviosas perdidas por minuto de infarto cerebral. Para comprender desde nuestra existencia hasta lo que es el funcionamiento personal, íntimo, interno de nuestro organismo y lo que ocurre en términos de la salud y la enfermedad, el oxígeno no es que esté presente, es el eje, ¿no? Claro, es el eje transversal para todas las funciones. Es la energía de la casa, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando platico con algunos de mis colegas y les estoy explicando esto por un infarto cerebral, me dice, pero doctor, está saturando al 95%. Digo, sí, claro, pero eso no quiere decir que su cerebro esté en 95% también. Así es. ¿No? Tú puedes agarrar y decir, en la ciudad de Mérida tenemos un apagón y el 95% de la ciudad está perfecta, ¿no? Mientras seas tú del 95% que tienen luz, está todo perfecto, ¿no? Pero imagínate aquellos que estaban, claro, por decir algo, en Leandro Valle o en Polígono, ¿no? En la penumbra. En la penumbra, se fue la luz. Dales 3 días y ya no tienen comida en el refri. Por supuesto. Y ya se tronó. Y la bomba de agua. Claro, tampoco hay agua. ¿No? Tampoco hay agua. No, y entonces, hay servicios. Exacto. ¿Y qué empieza a hacer, a pasar? Primero, hay consumo del energético, pero ya no hay. Claro. Lo que te quedó en el refri ya te lo comiste. Segundo, empieza a crecer todo el desecho, porque no puedes sacarlo. Claro. ¿No? Entonces tienes 2 cosas. Poco de lo bueno y mucho de lo malo. Pero va a ir creciendo. Y claro, y va a ir creciendo este problema hasta que te mueres. Bueno, que saturen al 95% no quiere decir que en un infarto cerebral esté bien esa zona afectada, ¿no? Entonces entendemos que el tiempo es clave en esto. Y conforme va pasando el tiempo es súper importante. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, sabemos en el cáncer de mama que el riesgo que tenga peor desenlace una persona se mide en 60 días. Si yo no opero a esa persona en 60 días, su riesgo de que pierda la vida más rápido es 25% por 60 días. Si yo no lo opero y además le doy quimio y radio, entonces en 60 días más ya tiene el 50% de probabilidad de que no sobreviva. Estamos hablando de 60 días, son 120 días. A veces nuestros retrasos en los tratamientos de las personas que están socializadas es de más de 3 meses. La citan en 3 meses para un tratamiento definitivo. O más. O más. Y entonces ese tiempo es clave para la sobrevida. No es nada más a nivel celular en la interrupción del suministro de oxígeno y la producción de energía, sino el tiempo en el tratamiento definitivo. Y fíjate que la otra cosa que pasa es que todas las enfermedades, todas, absolutamente todas las patologías, la que tú quieras, afecta el metabolismo celular, sin duda. No hay manera. No solo el metabolismo. Ahora empezamos a apelar al metabolismo porque estamos en la onda de las dietas y que la comes sano y que no, que ya no estés gordito porque vas a tener diabetes y todo esto. Pues el metabolismo no nomás está ahí, sino el metabolismo es celular, el más importante celular, ¿no? Y el metabolismo es el que ha dado mayor producción de premios Nobel en medicina.
Tenemos 150 años estudiándolo y no lo entendemos todavía a profundidad. Sin embargo, sí sé que una persona de 70 kilogramos produce 40 kilogramos de ATP al día. Es tan importante que esa energía la produces. Y si tienes una patología, por ejemplo, un gran quemado, pierde 40% de la superficie que protege el cuerpo y tiene que aumentar su producción de energía, su hipermetabolismo es increíblemente alto para mantener termogénesis, para mantener 37 grados centígrados. En Mérida lo vamos a entender más fácil al revés. Suponiendo que yo estoy en la sala, que tiene muchas puertas y ventanas, y prendo mi aire acondicionado y quiero mantener 22 grados, pero abro todas las puertas y las ventanas, o el 40% de ellas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a escapar el frío. El compresor tiene que trabajar muchísimo más el aire para mantener 22 grados. Bueno, en el quemado el cuerpo es al revés, necesita mantener 37 grados centígrados para que funcione el cuerpo y entonces necesita producir o quemar mucho más, consumir energía para poder mantener el nivel térmico y entonces ¿qué pasa? Empieza a consumirse el paciente y se pierden 30, 40 kilos en un mes. Doctor, desde luego que no va a poder ser solamente un programa sobre este tema, es un tema precioso, apasionante, que creo que verdaderamente vale el hecho de que pensemos en subsiguientes programas, porque está lo del metabolismo, está el tema de la comunicación, está la forma, la función, hay toda una serie de elementos que son claves, son cruciales para poder entendernos a nosotros mismos y entender nuestro proceso de salud, nuestro proceso de enfermedad y poder entender cómo es que funcionamos. Creo que esto tiene una enorme y una gran riqueza y abusando pues de su generosidad, el pedirle que pudiéramos continuar porque el tiempo se nos ha acabado, le pediría que en 1 o 2 minutos nos hiciera el favor de alguna manera de redondear, de hacer una pequeña conclusión, ¿verdad? Sobre este tema tan importante para continuarlo más adelante. Sin duda, yo diría que en la vida como la conocemos en la Tierra, depende de la atmósfera de 21% de oxígeno que tenemos, que no está de gratis. Así es. ¿No? Que llevó muchos esfuerzos para que lo pudiéramos usar a nuestro favor y que es vital para nosotros. Y que de eso depende todo el mecanismo, por lo menos de los seres humanos, pero de toda la vida en la Tierra depende de este porcentaje de oxígeno. Mayor o menor requerimientos de ellos para ciertas especies. Y que en la enfermedad y en la función normal del cuerpo, ese es el elemento clave para todo. Nomás te lo pongo rápido, así en 30 segundos. Si yo tuviera una maquiladora para hacer ropa y tengo toda la tela, los hilos, las máquinas de tejer, el personal encargado, los cortadores, los planchadores, los empacadores, pero no hay luz en la maquiladora, no funciona nada, teniendo todo lo demás. Entonces, sin duda. Esa luz, o la energía eléctrica, la provee el oxígeno a través de producción en la mitocondria de ATP, ¿no? Entonces es clave. Por eso lo que hacemos nosotros muy probablemente en oxigenación hiperbárica no es nomás para que ventile mejor o respire más, sino para que restablezcamos las tensiones de oxígeno que requiere el cuerpo para que él haga lo que sabe hacer muy bien. Exactamente.